Cambiar de tema con la cortina en presentación de Tu Bolsillo. ¿Cómo afecta el alza del dólar? Ayer, recordemos, en una jornada histórica, llegando la divisa estadounidense a los 1.000 pesos, cerrando, el día cerca de los 970, lo que llevó incluso al ministro de Hacienda a señalar que espera un diagnóstico del Banco Central. Otros parlamentarios decían, bueno, una intervención del Banco Central. Vamos a escuchar lo que nos va a decir ahora Fabián Collado, que nos profundice respecto a esta situación. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fabián. Muy buenos días, Carola, Gustavo. Una triste realidad, ¿eh? Parece un mal chiste, pero que al final valen lo mismo. O estuvieron costando lo mismo en un rango del día durante la jornada de ayer. Algo que parecía increíble, pero lamentablemente llegó y puede seguir subiendo. Entonces el valor del dólar puede costar incluso más que esto, la famosa luca. ¿En qué puede impactar directamente? Recordemos que al menos el 70% de los alimentos de la canasta básica son productos importados. ¿Qué significa esto? Que es ahí donde impacta directamente el valor del dólar. Vamos a conocer, de hecho, aquellos detalles con Jorge Rojas, quien nos acompaña durante esta jornada, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, impacta justamente en los bolsillos de las personas, en los alimentos, alzas de precios, esto que el dólar llegue a los 1.000 pesos, ¿no? Efectivamente se generan impactos que tienen un rezago, por supuesto, porque la economía, digamos, los distintos negocios tienen sus stocks, tienen almacenamiento, tienen inventario, pero si estos precios del dólar se mantienen tan elevados por un mes, un par de semanas más, etcétera, eso de todas maneras se empieza a transmitir a la economía, lo cual va a seguir potenciando la inflación que hemos observado. Entonces, de hecho, llevamos 2 semanas ya con el precio del dólar por sobre los 900 pesos y llevamos más de un mes con el dólar incrementándose desde los 809 hasta los 970 que cerró ayer, y durante, como muy bien decías, una parte de la jornada llegó a estar incluso a los 1.000 pesos, y es probable que hoy día quizás el dólar retroceda un poco, pero se va a mantener, digamos, atacando esta resistencia de los 1.000 pesos y eventualmente la podría superar. O sea, todavía el techo de los 1.000 pesos que ayer se llegó podría haberse superado. ¿Podríamos seguir con las alzas del dólar durante estos próximos meses? Podría ser posible que durante las próximas semanas observáramos un precio del dólar llegando quizá a los 1.100 pesos. Esto va a depender un poco de las tasas de interés que nosotros observemos en Estados Unidos. Si Estados Unidos continúa subiendo su tasa de interés, eso va a hacer más atractivo la inversión y el refugio en Estados Unidos, y por lo tanto efectivamente podríamos tener un precio mayor. Una cosa que es interesante mencionar es que, por ejemplo, en el precio de los combustibles, si bien es cierto, en el último tiempo el precio del barril de petróleo ha ido descendiendo, dado que el incremento en el precio del dólar ha sido tan elevado, ha más que compensado la disminución en el precio del petróleo, y por eso es que seguimos observando alza en el precio de los combustibles. Antes de entrar justamente en las decisiones que vamos a conversar, también hay otros productos, por ejemplo, el plátano, el té, productos importados, que posiblemente esto siga al alza, es equivalente a que el dólar todavía no tenga su techo, ¿no? Efectivamente, o sea, acá lo que nosotros hemos observado es que primero hay una inflación a nivel mundial, lo que significa que el precio del té, del plátano y de otros productos, los granos, etcétera, ha aumentado en dólares en los mercados internacionales. Y además, como nosotros hemos tenido este incremento en el tipo de cambio, se suman estos dos incrementos, y por eso es que hemos observado incrementos tan sustanciales en el precio de los alimentos. Nosotros lo conversamos previamente, ¿ah? Cuando se dice que no tenemos una economía dolarizada, que no nos debería impactar tanto, eso es una falsedad tremenda, ¿no? Lo que pasa es que depende un poco del sector productivo, ¿sí? Pero yo diría que es incorrecto y es más bien un anhelo de que no impacte. Sí va a impactar y va a haber rezago. Es cuestión de hablar con distintos importadores de alimentos, de lentejas, de distintos granos especialmente, que han sido más afectados todavía internacionalmente por la guerra entre Ucrania y Rusia, donde Ucrania es uno de los principales productores mundiales de grano. Entonces, es más bien un anhelo, pero efectivamente tarde o temprano se transmiten estos incrementos en el precio del dólar, y a su vez estos incrementos
de los productos en dólares en los mercados internacionales, así que es un poco inevitable y son factores externos. Factores externos como la guerra de Rusia con Ucrania, también hay factores internos como lo mencionaba el presidente Boric durante estos últimos días. Sí, de todas maneras que existen factores internos. Los dos más importantes en este momento es el proceso, el plebiscito de salida del proceso constituyente y también tenemos todo lo que es la discusión de la reforma tributaria, donde en general a los inversionistas no les está gustando un poco el tono de la discusión. En general el alza de impuestos no es algo que le guste, digamos, al sector privado. Y por lo tanto es sumamente complejo comenzar a hablar de ese tema en esa dirección en este momento. Ahora, siempre es bueno, digamos, tener discusiones y ojalá que se puedan dar con el mayor tiempo posible. Entonces, si la reforma tributaria, por ejemplo, se va a implementar en 3 o 4 años más, quizás no tendría un incremento en la incertidumbre, pero acá lo que domina sin lugar a dudas es el proceso constituyente y eso podría estar generando un valor del dólar que podría ser entre 100 y 150 pesos más de lo que sin esa situación quizás podríamos estar teniendo. Alzas que continúan, por ejemplo, para cerrar, vamos a comentar respecto a lo de las bencinas. La empresa nacional del petróleo que anunció ayer 20 pesos en alza para la bencina de 93, 16,8 la 97, el diésel 12,7 pesos y el gas licuado 10,7. ¿Se puede llegar, por ejemplo, la bencina a los 1.500 pesos o no? ¿Esto no va a ser así? ¿Cuándo debería frenar el alza de las bencinas? Bueno, esto, como le comentaba al principio, el precio del barril de petróleo ha ido cayendo, pero el incremento en el precio del dólar ha sido tal que ha más que compensado esta caída. Y por eso es que hemos observado estos incrementos, porque el precio del dólar ha aumentado más de lo que ha bajado el precio del barril de petróleo. Y tenemos esta situación del MEPCO, que primero eran 750 millones de dólares, luego se aumentó a 1.500 millones de dólares, luego se aumentó a 3.000 millones de dólares. Y claro, no parece suficiente para poder contener estas alzas y de hecho ahora lo estamos viendo que el precio de los combustibles se está incrementando más de 12 pesos. A raíz de eso que antes se hablaba de la baja de los 6 pesos, del alza máximo de los 6 pesos, ¿es por el incremento que se le ha dado al mes o no? Exactamente, y luego se modificó a que fuera 12 pesos. ¿Sí? Y ahora se está incrementando los precios por niveles superiores a ello y si eventualmente se termina acabando este fondo, los incrementos podrían ser aún mayores porque hay un rezago. Entonces eso es la situación que está aconteciendo. Entonces directamente proporcional el alza de las bencinas con el alza del dólar. Muchísimas gracias, Jorge Rojas, entonces académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Mientras que durante esta jornada entonces el precio del dólar debería tener una leve tendencia a la baja, pero de todas maneras no se descarta para nada. Debería ir subiendo probablemente con los factores externos, con los factores internos, y esto lamentablemente hay que subirlo y es una realidad. El dólar que sea Luca, muchachos. Muy bien, Fabián Collado, muchas gracias por esa información. También a Jorge Rojas, ahí tu entrevistado. Y claro, lo decía, el tema de los combustibles. Hoy las bencinas, por ejemplo, con 20 pesos de aumento en el precio de las bencinas, que en las últimas 3 semanas ha aumentado 44 pesos, ¿no? Las últimas 3 semanas que cuando comenzaron a regir las modificaciones al MEPCO, al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, con la inyección de recursos de parte del gobierno. Imagínate, 44 pesos en las últimas 3 semanas. Bien impresionante. Hay que estar atentos a cómo uno maneja entonces su propio bolsillo y cómo saca bien las cuentas para que estén ahí con un colchoncito.